Buenos días. El devocional de hoy continúa en el revelador libro de los comienzos, el Génesis. Hoy en el capítulo 2, versos 4 al 25. Tras terminar en la sección pasada el relato de la creación con la expresión "y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó". Al utilizar la palabra santificó, cuyo significado es separar para cumplir con un propósito, se nos adelanta el para qué de toda la creación. En el versículo 5 se introduce entonces el nombre glorioso del Señor Jehová, nombre que no era pronunciado sino por el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación, por temor a infringir el tercer mandamiento. A lo largo del primer capítulo es llamado Elohim, Dios de poder, pero ahora Jehová Elohim, Dios de poder que perfecciona. Dice el comentarista Matthew Henry, Jehová es ese grande e incomunicable nombre de Dios que denota el tener el ser en sí mismo y el dar el ser a todas las cosas. Fin de la cita. El día de reposo fue dado con un propósito. Repetiré esta palabra durante todo el meditar. Propósito. El objetivo del día era reposar de toda actividad, no porque Dios necesitara descansar, sino porque comunicaría un gran propósito al hombre que había creado del polvo de la tierra y que le había dado dignidad que solo Él puede dar a su creación, porque somos solo polvo, débiles seres que descansamos en el poder de Dios y que solo en nuestra insensatez queremos ser autónomos. Recordemos eso todo el tiempo. Es entonces que Dios pone al hombre en un escenario. En el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Dios de los propósitos crea las plantas con el objetivo de alimentar al hombre. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también al árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal, con un propósito, que el hombre le amara por decisión y no por imposición. Y le advierte, sin engaños, las reglas y las consecuencias de no cumplir con el propósito de la obediencia. Leemos en el versículo 17 que habría muerte si no se acataba las normas del único que establece el porqué y el para qué de todo ser. Continúa con los para qué de todo, y en el versículo 10 dice que hay un propósito de crear los ríos para que regasen el huerto que alimentaría al hombre. En el versículo 15 puso Dios en el huerto al hombre para que lo trabajara y cuidara, es decir, les dio un propósito. Dios ve al hombre y al verlo incompleto para que cumpliese su propósito, le brinda una ayuda idónea. Una vez más, con un propósito. La crea de la misma esencia del hombre. No es una creación inferior ni superior, pero con un rol y propósito distintos del hombre. Dios es el Dios de los propósitos. Y les dice en el verso 24 al 25, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En total pureza, comunión y transparencia, así son los propósitos de Dios. Pero antes de terminar,
Volvamos al día de reposo. ¿Cuál era entonces el propósito del día de descanso? Repetimos, sabemos que Dios no se cansa, pero el hombre sí, y necesita un día para cesar la actividad. ¿Cuál es entonces el propósito de apartar un día a la semana, el cual hoy no es el sábado, sino el domingo? No perder de vista los propósitos de Dios. Para reflexionar que no vivimos para trabajar, sino para nuestro sustento y cumplir con los propósitos de Dios. Que Dios nos dio una familia para administrar y darle a conocer esos propósitos. Que todas las cosas que Dios nos da son para que las administremos, para que, como dice el verso 15, las trabajemos, cultivemos y cuidemos, nunca en independencia de Él. Porque hay muchos enemigos que quieren destruir el propósito que Dios nos ha dado, que quieren apartarnos del objetivo principal de la creación, glorificar el nombre del Dios, de los santos propósitos. Estos enemigos quieren sumirnos en la angustia del sinsentido y vacío de la vida, sin seguir las directrices del bondadoso Creador. ¿Sabes por qué el mundo vive en tanta angustia? Por no considerar sus propósitos, descuidando el ataque del enemigo. Pero eso lo veremos en nuestra próxima meditación. Bendiciones, amados.